Explicar la última parte del sistema nervioso central que va a ser, os prometo, que va a ser más sencilla y más corta. Entonces, vamos a ver alteraciones vasculares. Como siempre, vamos a hacer un repasito. Pues básicamente, ¿cómo el sistema nervioso central va a estar irrigado? Pues básicamente por el polígono de Willis, que está constituido pues por la arteria basilar, que está por detrás. Después se le va a unir la arteria cerebral posterior, ¿vale? Que va a ser la continuación. Y de ella se va a unir la arteria cerebral media, que viene aquí, ¿no? Que estaría por el medio. Y la arteria cerebral anterior, que continuaría por la parte pues, de adelante, anterior. Va a salir un poco feo, pero bueno, así, anterior, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa? Que la parte anterior del cerebro entonces va a estar irrigada por esa arteria cerebral media y la anterior, y el tronco basilar y la arteria cerebral posterior pues irrigará la parte posterior del cerebro, ¿vale? Entonces, ¿por qué se puede dar un accidente cerebrovascular? Pues por un problema a nivel venoso o a nivel arterial. Si a nivel venoso, porque se produce una obstrucción de esas venas y por tanto no se drena la sangre. Y si una causa arterial, puede ser pues porque no se irriga, porque haya un trombo, porque haya un vasoespasmo, o porque haya un émbolo, o porque haya una arteriosclerosis y no llega suficiente sangre, no se perfunde de forma adecuada, y entonces estaríamos ante un problema isquémico, o bien porque haya una hemorragia, se rompa el vaso y entonces pues se muere el tejido porque no le llega sangre, pero no porque esté ocluido aquello, sino porque se ha roto el vaso y se produce una hemorragia. ¿Y cómo puede ser esa hemorragia? Puede ser intraparenquimatosa, es decir, que se produce dentro del parénquima cerebral, es decir, dentro del tejido. Generalmente se suele dar por una hipertensión arterial, o puede ser, por ejemplo, una hemorragia a nivel de las meninges, subaracnoidea, epidural, subdural, etc., ¿no? Entonces, ¿qué tipos de accidentes cerebrovasculares vamos a tener? Pues dependiendo del tiempo, pues será agudo o subagudo, que sea permanente o que se resuelva. Si se resuelve y es progresivo, es decir, se da durante un periodo corto de tiempo, se llama accidente isquémico transitorio. ¿Transitorio por qué? Porque es reversible, se da un poco, pero se puede recuperar la lesión. Y puede ser, como acabamos de decir, pues isquémico hemorrágico. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues primero se produce esa isquemia, es decir, esa falta de perfusión. Entonces, al producirse esa falta de perfusión sobre esta zona del cerebro, ¿qué va a pasar? Pues que la zona que está alrededor se va a morir, ¿no? Y se da esa penumbra isquémica, se está poniendo negra. ¿Qué pasa? Que hasta aquí esto es reversible, se puede curar, pero llega un punto en el que esa zona de penumbra isquémica en el que está disminuido esa, esa parte, que es la que no está irrigada, aquí estaba en la penumbra isquémica, que se está empezando a morir el tejido, y aquí es cuando ya se ha muerto, es muerte irreversible, es decir, aquí como que se están empezando a necrosar, pero aquí ya la necrosis se ha puesto de manifiesto y ya se han muerto del todo las neuronas, ¿vale? No lo han soportado. Vale, ahora tenemos lo que viene siendo la isquemia cerebral. La isquemia cerebral puede ser difusa, es decir, que afecta a distintas zonas del cerebro, o focal en un punto. ¿Qué causa puede producir una isquemia cerebral difusa? Por una falta de perfusión, es decir, una disminución del gasto cardíaco. Porque puede ser por un shock, una insuficiencia cardíaca, o una estenosis o insuficiencia aórtica, es decir, que me llega un poco volumen de sangre. ¿Qué síntomas voy a tener? Pues si no me llega sangre al cerebro, pues perderé el nivel de conciencia, por tanto coma, síndrome confusional o síncope. Es decir, se me disminuye el tiempo, el nivel de conciencia de forma irreversible, coma, o de forma puntual,
que sería el síndrome confusional o el síncope, ¿no? En este sería que lo pierdo en un momento puntual y este que estoy desorientado, básicamente el síndrome confusional. Pero esto ya lo vamos a ver ahora después. Entonces tenemos la isquemia cerebral, hemos dicho que puede ser difusa por esa falta de perfusión o bien porque no me llega sangre, por esa disminución del gasto cardíaco, y en la focal es que se me va a lesionar un punto determinado. ¿Por qué? Porque esa luz del endotelio, esa luz vascular, de esa ramita en concreto, se me ve afectada. Aquí se me ve afectada todas las ramas porque no le llega sangre a ninguna, y en la focal se ve alterada esta y solo esta. ¿Y por qué puede ser? Pues por una placa de colesterol, por vasoespasmo o por un émbolo o por una placa de ateroma, etcétera, ¿no? Que son lo que vemos aquí. Y puede afectar a una arteria de gran calibre o ya cuando están más pequeñitas tenemos arteriolas o capilares, ¿vale? Muy bien. Pues ahora vamos a ver los distintos tipos de isquemia. Entonces, la isquemia puede estar en el sistema carotídeo, es decir, cuando está subiendo la sangre por las carótidas. Y entonces pues tenemos la amaurosis fugaz, que afecta principalmente a la corteza frontal, ¿vale? Del cerebro, es decir, la parte anterior, o puede ser un síndrome hemisensitivo puro, es decir, que solamente afecte a las arterias a nivel de la irrigación, o sea, las arterias que irrigan la corteza sensitiva, o puede ser un síndrome de arteria cerebral media o anterior, se me bloquea la cerebral anterior o la media, y entonces el lóbulo frontal, ¿no? La parte anterior del cerebro, pues no va a estar correctamente irrigada. Lo que pasa es que como tengo, como hemos explicado antes, el polígono de Willis, pues se podrá solventar más o menos. Entonces tenemos la isquemia a nivel del sistema carotídeo, que lo acabamos de explicar, y después lo tenemos a nivel del sistema vertebrovasilar, es decir, al subir por las vértebras, por el tronco basilar y esa arteria cerebral posterior. ¿Qué alteraciones podemos ver? El síndrome de Wallenberg, que os dije que iba a ser muy importante porque lo repetía mucho, en el que la lesión va a estar a nivel de la arteria cerebrosa inferior. Es decir, que lo que va a estar dañado es las corticoespinal y el tercer par. Entonces, aquí lo que va a producirse es esa alteración térmica y dolorosa de la mitad de la cara homolateral y del hemicuerpo contralateral. ¿Qué pasa? Que como lesiona el haz corticoespinal, que era lo de los movimientos, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una hemiplegia contralateral. Y como afecta al tercer par craneal, que era el que me permitía cerrar los ojos, la midriasis y parpadear, pues veré, pues eso, poptosis, desviación del ojo, que esto lo que hacía era meterlo como para adentro, pero para arriba, porque el otro te ponía visco, o sea, para arriba. Espera que me han llamado. Bueno, total, que lo que hace es que mira para arriba y hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que si se ve lesionado, pues vamos a ver. Es que no, él se supone que tiene que mirar hacia arriba y hacia afuera. Lo que pasa es que lo normal es que se miraría para adentro. Sinceramente, no entiendo lo que pone aquí. Y no sé por qué pone miosis cuando produce una midriasis si se ve lesión el tercer par. No entiendo por qué dice eso. Pero bueno, vale. ¿Y qué otras alteraciones veremos? Pues veremos pérdida de equilibrio, un síndrome vestibular, disfagia y disartria porque está alterado a nivel de la musculatura. Es que sinceramente esto no tiene sentido, no sé por qué. Pero bueno. Ahora con respecto al medial Weber, aquí lo que va a estar lesionado es el séptimo par. El séptimo par es el nervio facial. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber una parálisis facial homolateral, porque habíamos dicho que no se cruzan. ¿Y qué pasa? Que como se está afectando la arteria basilar, es decir, la parte posterior del cerebro, pues ¿qué va a pasar? Que se me va a provocar también una hemiplegia contralateral, ¿vale? Del cuerpo.
Entonces, como se me están afectando, es decir, porque la arteria basilar proviene y va a irrigar la parte del troncoencéfalo y parte también de la médula espinal, donde se está pasando los corticoespinales, ¿no? Y espinocorticales, los que suben y los que bajan. Entonces veré una hemiplegia contralateral y una pérdida de sensibilidad contralateral, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que si se me lesiona la zona central, como habíamos explicado anteriormente, pues se me lesionará los nervios que bajan a las piernas, por tanto habrá paraplegia. Muy bien, ahora tenemos el síndrome de Weber. Aquí lo que está alterado es el mesencéfalo. Por tanto, aquí como salía el nervio del tercer par, pues veremos las alteraciones del tercer par del mismo lado, hipoptosis. Y habrá una hemiplegia contralateral, porque en el mesencéfalo recordemos que es parte del tronco del encéfalo y está bajando ese haz corticoespinal por el que todavía no se ha decusado, porque todavía no hemos llegado al bulbo. Por eso esa hemiplegia contralateral. Vale, ahora vamos con el accidente cerebrovascular, que básicamente son, accidente cerebrovascular hemorrágico, porque hemos visto los isquémicos, ahora vamos a ver los hemorrágicos. ¿Dónde se podía dar esa hemorragia? Hemos dicho que puede ser intraparenquimatosa o a nivel de las meninges. A nivel de las meninges tenemos el epidural y el subdural. Esto es importante diferenciar unos de otros. La principal causa es un traumatismo o la rotura de un aneurisma. Un aneurisma es de una dilatación exagerada del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué síntomas veremos? Pues dependiendo de la estructura del lugar donde esas meninges se hayan roto y estén presionando al cerebro, ¿vale? Entonces, el hematoma epidural es arterial y el subdural es venoso. Entonces, ¿qué pasa? Que este es más grave que este. El arterial generalmente se da en pacientes jóvenes, como las arterias llevan la sangre pulsátil. La instauración de la clínica va a ser rápida, va a producirse el problema más rápidamente. ¿Y dónde se situará ese hematoma? Pues en la zona epidural, es decir, entre el cráneo y la dura madre. Y si le hacemos un TAC, vamos a ver la lesión biconvexa, es decir, que si este fuera el cerebro, veremos la lesión así, en plan, voy a hacer aquí el dibujo porque si lo pego aquí no se va a ver, en plan, como que tiene dos, si lo dividimos como si fueran dos hemicircunferencias, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el subdural es todo lo contrario, en vez de arterial es venoso, es la progresión por tanto más lenta porque la sangre fluye más lentamente por la vena que por la arteria, no es pulsátil, y se da más en ancianos. Como es subdural, está debajo de la dura madre, entonces estará entre dura madre y aracnoide. ¿Y cómo vamos a verlo en el TAC? Pues en forma de semiluna, es decir, así. Y aquí estaría pues el cráneo, ¿vale? Muy bien, esto es importante porque esto seguro que lo preguntan, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver a nivel subaracnoideo. Ahí están prácticamente donde están los vasos más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué puede provocarlo? Pues lo mismo, un traumatismo o un aneurisma. Entonces, ¿qué me va a producir? Como se me rompe el vaso sanguíneo, se me va a acumular la sangre. Entonces me va a producir una hipertensión craneal. ¿Por qué? Bueno, lo veremos posteriormente, pero básicamente me va a aumentar la presión del cerebro porque como el cráneo es una estructura sólida que no tiene capacidad de distensión porque es un hueso, no puede acomodarse ese aumento de volumen, en este caso de sangre. Por tanto, va a presionar al cerebro para buscarse espacio, aumentando entonces la presión que hay a nivel del cráneo porque hay más contenido de lo que normalmente debería de haber, ¿sabes? Entonces me presiona el cráneo y el cerebro. Entonces vamos a ver esa hipertensión arterial, como me se está presionando contra el cráneo y contra todo, esas meninges se me van a inflamar. Entonces voy a ver meningitis con la rigidez de nuca, el malestar general, pero sin fiebre.
y me duele la cabeza por ese aumento de presión craneal, ¿no? De esa hipertensión craneal. ¿Qué pasa? Que como se me ha roto el vaso sanguíneo, voy a ver en el líquido cefalorraquídeo, porque recordemos que estamos en las meninges, donde está el líquido cefalorraquídeo y justo el espacio subaracnoideo es donde está ese líquido. Pues entonces, ¿qué voy a ver? El líquido cefalorraquídeo con sangre o de color amarillento por la bilirrubina que libera los glóbulos rojos al romperse. Vale. Y ya finalmente tenemos el intraparenquimatoso, que será dentro del tejido del cerebro. ¿Por qué se da? Pues principalmente por hipertensión arterial, pero también puede ser por un aneurisma, una malformación arteriovenosa, es decir, que está mal formada y entonces tiene más riesgo de romperse si se rompe, por el uso anticoagulante, porque se me acumule material amiloide en los vasos sanguíneos y entonces me lo lesiona, como la proteína tau, la alfa-sinucleína, etc. O porque tengo un tumor cerebral que tiene muchos vasos sanguíneos y se me rompe alguno de ellos. Vale, entonces, ¿qué pasará? Pues que me aumentará la presión hidrostática del capilar por la hipertensión arterial o en esto porque aumenta el volumen de sangre. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese aumento de presión hidrostática del capilar hará que salga la sangre hacia el espacio hacia el intersticio de la célula, hacia ese cerebro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a producir un edema y me va a presionar las neuronas. ¿Qué pasa? Que como me está presionando las neuronas y se ha roto el vaso, no me llega sangre a las neuronas, no se están irrigando. Entonces se van a morir. Al morirse van a producir inflamación y al inflamarse, pues peor, se producirá una inflamación más grande, por tanto aumentará esa hipertensión craneal. Y como estás presionando una parte del cerebro a la otra, pues veremos hernia de distinto tipo, dependiendo pues qué parte del cerebro esté presionando. Se te puede, con la presión, pues va a bajar para abajo y salir, como hemos visto en AP, pues por el agujero magno, o puede ser transsensorial y que me empuje un hemisferio hacia el otro y entonces se me vaya al hemisferio derecho, me presione al izquierdo y pase hacia el hemisferio izquierdo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, no sé, pero yo digo que es, supongo que sí. Bueno, entonces, como síntoma, ¿qué vamos a tener? Pues que se vaya a dañar esos vasos, por tanto había una hemorragia y aumento de la presión intracraneal. Por tanto, ¿qué va a pasar? Que voy a tener problemas neurológicos dependiendo de la zona donde se me está acumulando la sangre y me disminuirá el nivel de conciencia, llegando incluso, aunque puede provocar un coma o la muerte del paciente, ¿no? Vale, entonces la hipertensión craneal, como hemos dicho, es un aumento del volumen. Puede ser por ese aumento del volumen, ese aumento de la presión que se está ejerciendo en el líquido cefalorraquídeo, puede ser por un aumento del volumen del tamaño del cerebro, por ejemplo, un edema cerebral o un tumor o un hematoma intraparenquimatoso o un absceso que me esté presionando lo que mencionan las meninges y el cerebro contra el cráneo. Entonces, ese edema cerebral, ¿cómo se puede causar? Pues puede ser por todo lo que puede provocar una inflamación y por tanto que se vasodilate. Inflamación porque se dañe citotóxico, vasogénico porque se rompa el vaso y se acumule sangre, o una hidrocefalia porque aumente la cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se puede aumentar ese líquido cefalorraquídeo? Bien porque sintetizo demasiado o bien porque dreno poco, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues vamos a tener cefalea, me duele la cabeza porque tengo mucha presión, vómito en escopetazo, esto es muy importante porque es un signo clave, y edema en la papila del fondo de ojo, como explicamos en el tema anterior, ¿vale? ¿Qué complicaciones veremos? Pues esa hipertensión craneal me puede provocar un edema y por tanto que se me produzca una hernia. Y tenemos distintos tipos. La hernia sulfacina,
que básicamente lo que va a hacer es que un hemisferio pase para el otro y entonces, ¿qué va a pasar? Que se me va a comprimir la arteria cerebral anterior y la media, que la estoy golpeando, entonces voy a tener problemas a nivel del cerebro anterior, ¿no? Después tenemos una hernia transtentorial central, en el que se va a producir el problema a nivel del troncoencéfalo, del diencéfalo, del mesencéfalo y la protuberancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se me va a hacer afectar todo lo que viene siendo el troncoencéfalo. Por tanto, tendré alteración a nivel respiratorio, las pupilas las tendré dilatadas, tendré una postura de decorticación y después de todas las lesiones, como son las vías que estaban descendiendo, pues después del tiempo, cuando básicamente sea muy grave el problema, pasará a flacidez. Después tenemos la hernia transtentorial o lateral a nivel del uncus, en el que se va a comprimir, o sea, se va a descender el uncus para abajo, presionando el tronco de encéfalo y el tercer par. Entonces habrá alteración a nivel del respiratorio, habrá midriasis porque está lesionado el tercer par y hemiferia y hemiparesia del hemisferio cerebral que se ha dañado porque ya estamos más abajo, es decir, más a nivel del bulbo. Entonces se produce del mismo lado, homolateral. Y la hernia amigdalina es cuando la presión hace que baje, que descienda las amígdalas por el agujero magno. ¿Qué pasa? Que esto, como también está muy cerca del tronco de encéfalo, de parte más inferior, pues se va a alterar tanto en centro respiratorio como cardiovascular. Por tanto, podrá producir una parada cardiorrespiratoria y te muere. Vale. Pues ahora vamos con las alteraciones de, vamos a explicar esto que es más cortita, de líquido cefalorraquídeo y las meninges. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, como hemos dicho, se pichaba a nivel de L3, L4, que como referencia tenemos las espinas ilíacas. Vale. Entonces, ¿ahora qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver a nivel bioquímico, la celularidad, etc. Normalmente, el líquido cefalorraquídeo debe ser transparente y sin celularidad ninguna. Tiene que tener una cantidad de proteínas normales y de glucosa. Si vemos baja la glucosa, me está indicando una infección bacteriana, porque esas bacterias tendrán que comer algo. Entonces comen la glucosa que hay. Y si es vírica, veré un aumento de proteína porque se están llegando ahí los anticuerpos y las inmunoglobulinas, la G, que son las que atravesaban la barrera hematoencefálica para protegernos. Vale. Ahora, si yo tengo un problema de hidrocefalia, ¿qué era? Que lo acabo de decir. Pues un aumento de la síntesis o del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Es decir, la hidrocefalia era una acumulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué síntomas veremos? Pues veremos demencia, vejiga espástica, es decir, que temas constantemente porque la vejiga está contraída, y trastornos de la marcha. Pero veremos ese aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, pero no habrá hipertensión craneal. Y tú me dirás, ¿y por qué? Si no acabamos de decir que al aumentar el líquido me comprime el cerebro y como no hay hueco, pues entonces también me comprime el cráneo y por eso aumentaba. Pues no hay, porque en este caso lo que ocurre es que se produce una atrofia de la corteza del cerebro. Es decir, el cerebro se hace más pequeño, de ahí la demencia y de ahí que haya más hueco disponible para ese aumento del líquido cefalorraquídeo y por eso no se da la hipertensión craneal. Vale, y ahora tenemos la meningitis. ¿Qué es una meningitis? Es una inflamación de las meninges. ¿Y por qué puede ser? Pues puede ser por una infección, tanto vírica como bacteriana, o porque se esté irritando porque le falta, tiene una falta de perfusión. ¿Por qué? Pues por una hemorragia a nivel subaracnoideo, ¿vale? Que era donde estaba la mayor parte de los vasos sanguíneos. Entonces, lo más grande, vaya. Entonces, ¿qué síntomas veremos en una meningitis? Pues veremos rigidez de nuca, fiebre y disminución del nivel de conciencia.
Además de eso, pues veremos cefalea, hipertensión craneal, dolor de espalda, hipersensibilidad porque el cerebro está demasiado alterable porque está dañado y ante nada pues se enciende y salta. Y habrá riesgo porque como estamos ante una infección que está a nivel de las meninges, es decir, a nivel del sistema nervioso central, pues es posible de que esa infección venga de la sangre y se esté afectando todo el cuerpo y se produzca una sepsis y por tanto un shock séptico. ¿Cómo podemos evaluar esa rigidez de nuca? Pues con el síndrome de Brunskill de Kellner. Entonces la rigidez de nuca es que tú le doblas la cabeza al paciente y ve cómo lo levanta todo a la vez, tanto la cabeza como el tronco. Entonces, para comprobar bien que esto está ocurriendo, hacemos el signo de Kellner y de Brunskill. El de Kellner es en el que yo le elevo la pierna extendida y ahora lo que pasa es que el paciente como está inflamado las meninges, todo le tira y como le tira intenta estrechar las rodillas. Es decir, cuando por ejemplo la gente se pone a estirar y tocarse con las manos la punta de los pies, hay gente que no llega hasta el fondo. Para poder tocarse la punta de los pies, para poder abrocharse el zapato, tiene que doblar la pierna porque si no es que le tira mucho y no llega. Pues lo mismo pasa aquí. Y en signo de Brunskill, pues por la misma razón, si yo le elevo la cabeza al paciente, me puede bien o elevar el tronco o también me puede flexionar las rodillas, ¿vale? Porque hay esa tensión. Es como si le estoy acercando la cabeza, es decir, el tronco hacia las piernas. Nota esa tensión por esa gran inflamación y entonces me doble las rodillas. Vale, ahora tenemos la alteración en el nivel de conciencia. Vale, si tengo alterado el nivel de conciencia, puedo tenerlo alterado de dos formas, o de forma aguda o de forma crónica. Si se da de forma aguda, bueno, más bien, si se va a alterar el nivel de conciencia, pero el paciente está consciente, es decir, tú ves que no se ha dormido en un coma profundo, es decir, que sí responde, pero lo hace de forma errónea, ese nivel de conciencia erróneo puede ser agudo o crónico. Ahora sí, si es agudo, pues es cuando esa instauración de ese estado dura menos de 3 meses. Será crónica si dura más de 3. Entonces, si estamos a nivel agudo menos de 3 meses, hablamos de un síndrome confusional. Y si ya se prolonga en el tiempo, ya es una demencia. Entonces, ¿qué puede causar un síndrome confusional agudo? Es decir, que estés consciente, pero tu nivel de conciencia está alterado, es decir, no te enteras bien de lo que está pasando en el medio, ¿no? Estás confuso. Entonces, ¿por qué puede ser? Pues por una encefalopatía metabólica, es decir, porque tengo una alteración en el metabolismo y entonces altera los iones y el funcionamiento del cerebro, por fiebre, infecciones, fármacos, síndrome de abstinencia, un deterioro cognitivo, es decir, cualquier cosa que te vaya a producir un daño puntual, agudo, en el funcionamiento del cerebro. ¿Qué tipos vamos a tener? Pues puede estar la persona que ese síndrome confusional agudo, cuando está confundido, esté delirando, se ha agitado y tenga alucinaciones, o que ese estado de nivel de conciencia, esa confusión, pues es como más relajada. La otra es que está muy agitado y el otro es que está apático, está medio muerto, en plan, está así como muy tranquilo. Entonces con abulia, con aburrimiento, está anulado, que está pero no está, que disminuye su atención, el lenguaje le cuesta hablar, habla de forma desorganizada, diciendo lo que quiere decir. Aquí está como un poco perdido, por así decirlo, está presente, pero está como en otro mundo. Y aquí es que está demasiado agitado, habla demasiado, le da miedo todo, se intenta quitar, intenta saltar de la cama porque cree que le van a hacer daño, tal, ¿vale? Está confuso, pero aquí de forma súper, aquí hiperactivo y aquí que no se mueve, ¿vale?
Y el otro tipo, entonces si estamos a nivel crónico, pues sería una demencia. ¿Por qué puede ser una demencia? Pues puede ser una causa reversible que se puede curar o irreversible que no. Reversible, pues porque me falte vitamina B12, porque tengo un traumatismo autoinmune, porque haya consumido alcohol y me lesione el cerebro, pero si lo dejo pues se recupera. O también puede ser irreversible como un hipotiroidismo, un Cushing, un Alzheimer, una sífilis, un ictus isquémico, ¿no? O hemorrágico. Y aquí, por ejemplo, sería más bien, o sea, que sea mantener el tiempo. Y, por ejemplo, en el síndrome confusional agudo, una de las posibles causas que podríamos poner sería el AIT, es decir, ese episodio isquémico transitorio, ¿vale? Entonces, esa demencia, ¿cómo la vamos a ver? Pues como todos hemos visto en las películas, ¿no? Pues que se me olvidan las cosas, amnesia, apraxia, que ya no sé vestirme, ni escribir, ni comer, no reconozco a la gente, agnosia, me cuesta hablar, el paciente está muy aburrido porque no le ve sentido a la vida porque no está conectado al mundo, alteración del comportamiento, desorientado, etc. Muy bien, entonces hemos dicho que si está presente ese nivel de conciencia, hablamos de síndrome confusional agudo si es agudo o demencia si es crónica. Pero si no está alterado, es decir, el paciente no es consciente, es decir, está dormido profundamente, hablamos de un coma. Entonces, ese nivel de conciencia básicamente es la vigilia. Entonces nosotros estamos en vigilia, nosotros podemos estar dormidos o en vigilia, es decir, atentos al mundo que hay fuera. Y que la vigilia, pues eso, el estado de alerta en el que soy capaz de ver, de sentir lo que hay tanto fuera como dentro de mi cuerpo. Entonces, esa vigilia, ¿cómo se regula? Pues se regula de la siguiente manera. Me llega el estímulo sensitivo, va a llegar al sistema reticular ascendente, que va a ser el encargado de mantenerme en ese estado de vigilia, de alerta, y de ahí, que está constituido por una serie de núcleos dispersos de forma irregular entre el tronco de encéfalo y el tálamo, entonces va a subir la información por ahí hasta la corteza cerebral, donde se le informa y a la corteza cerebral sensitiva le vuelve a activar al tronco de encéfalo diciendo, ¿me has dicho esto? Y este dice, sí. Y así esto está constantemente activado, que es lo que yo quiero para mantenerme alerta. Hay un constante feedback entre lo que me llega en el estímulo sensitivo y la confirmación a nivel de la corteza sensitiva del cerebro, para que yo siempre esté activa y sepa bien lo que está llegando y lo que no, ¿vale? Ahora, estos niveles de conciencia pueden estar disminuidos y pueden estar disminuidos en varios grados. Tenemos en primer lugar somnolencia, el paciente está medio dormido, pero si tú le dices, Pepe, abre los ojos, pues te lo abre y te mira. Después pasamos a un nivel más profundo de pérdida de nivel de conciencia, que sería el estupor, en el que yo digo, Pepe, abre el ojo y no lo abre, y es cuando lo agito o le tiro un pellizco y con el dolor pues se despierta y me abre los ojos, ¿no? Y me mira. Y el coma es que haga lo que haga, no se despierta. Ya sea con dolor, ya sea hablando, ya sea agitándole, ya sea haciendo lo que yo quiera. No se va a despertar. ¿Y qué puede provocar un coma? Pues un daño o bien a nivel del sistema reticular ascendente o bien a nivel de la corteza, que era lo que me mantenía en vigilia. ¿Y por qué puede ser? Pues por un traumatismo craneoencefálico, una falta de irrigación, un edema, un tumor, y que este edema, esa lesión, puede ser supratentorial o infratentorial. Supratentorial es cuando los dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, se ven afectados de forma directa. Por ejemplo, con un traumatismo craneoencefálico que me dé un golpe en las dos partes del cerebro, e infratentorial cuando un un hemisferio se ve dañado de forma directa y el otro de forma indirecta, por ejemplo con el edema cerebral tentorial que dijimos antes de que te hago daño, o sea, la sulfacina, ¿no? Que es que te hago daño en el hemisferio derecho y ese edema en el hemisferio derecho
va a presionar al izquierdo y va a pasar hacia el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, está afectado directamente ¿quién? El derecho. E indirectamente ¿quién? El izquierdo. Entonces ya hablamos de infratentorial. Supratentorial, los dos se ven afectados desde el minuto 0, los dos, de forma directa. Puede ser entonces por esa causa estructural o por causa metabólica, el tercer metabolismo, por lo mismo, hipercapnia, encefalopatía hepática, urémica, etc., ¿no? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que diferenciar estos comas de otras patologías, que son 3. Tenemos el coma psiquiátrico. Esto es básicamente que el paciente simula que está sufriendo un coma. Y la característica clave es que tú cuando vas a intentar abrir los ojos, te pones resistencia. Si estás en coma, no responde. En plan, eres un muñeco y haré contigo lo que yo quiera. Y entonces si te opones a que yo te abra el ojo, algo pasará porque estás consciente, no estás haciendo un algo. Entonces, este es el signo más característico, pero después si te pones a explorar, pues el resto de cosas son normales, no hay alteraciones pupilares, ni respiratorias, ni motoras, ni reflejos de Babinski, ni nada raro, ni reflejos oculomotores, de que te giró la cabeza, ni nada de nada. Ahora, tenemos la otra patología que hay que tener en cuenta, que es el estado vegetativo, en el que aquí hay una lesión general del cerebro y de la corteza frontal, pero el troncoencéfalo está bien. Por tanto, ¿qué pasa? Que se da lo del ojo de muñeca. Es decir, que tú cuando le giras al paciente la cabeza, los ojos lo típico de las muñecas, que tú cuando le giras la cabeza, el ojo se queda, yo qué sé, se lo gira a la izquierda y se queda subido por la derecha. Es decir, que es capaz de fijar la mirada, ¿vale? Es decir, mira, yo tengo aquí la muñeca, ¿vale? Y aquí tengo los ojitos. Si yo le giro la cabeza para allá, si yo le giro la cabeza para allá, lo que va a pasar, lo normal de una muñeca que todos hemos tenido, es que se quede mirando el ojo para acá, porque no se mueve, se queda fijo. Eso significa que el troncoencéfalo está bien. Y además de que aquí, aparte de esto, si yo le digo al paciente que me siga con la mirada, con los movimientos de la H, el paciente me mira perfectamente los movimientos. Por tanto, significa que el paciente está consciente, no que tiene un coma profundo, que era donde no está consciente. Lo que pasa es que no me entiende bien, ¿vale? Y por último, tenemos el síndrome de cautiverio. En el síndrome de cautiverio, lo que ocurre es que el paciente es consciente, pero no puede moverse, porque está alterada la arteria basilar, que era lo que me controla todos los movimientos. Y al ocluirse la arteria basilar, me lesiona las vías, como hemos dicho, corticoespinales, vulvares, las que van para abajo, y la protuberancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente está consciente, solamente puede parpadear, mirar para arriba y para abajo y ya está, no puede hacer nada más. Es como que está atrapado en su propio cuerpo. Por eso es de cautiverio, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el grado de coma del paciente? Pues tenemos, por un lado, la escala de Gladstone, que me va a evaluar la respuesta verbal, la motora y la apertura ocular. Y lo vamos a puntuar, el 15 sería el máximo y menos de 8 sería coma. No hace falta que nos aprendamos la escala, dijo el profesor, que con que sepamos que evalúa la respuesta motora verbal y la apertura ocular valía, y que aún quedarnos con el dato de que por debajo de 8 se considera coma, ¿vale? O igual o por debajo de 8 se considera coma. Vale. ¿Qué manifestaciones clínicas me pueden hacer intuir qué trastorno tiene el paciente? Pues, si vemos un papiledema, me puede indicar que tengo una hipertensión craneal. Si yo veo hipotensión, pues que tengo una insuficiencia cardíaca o un shock. Si tengo una hipertensión, pues que tengo una hipertensión craneal, un traumatismo craneoencefálico, que pueda tener, yo qué sé, el Addison, etc.
Pero como estamos hablando a nivel del sistema nervioso central, pues hipertensión craneal o un traumatismo craneoencefálico. Si yo veo hipertermia y rigidez de nuca, hemos dicho que la rigidez de nuca es característico de una meningitis, como explicaba antes, por tanto, meningitis. Si yo veo miosis, que el paciente tiene pinchazos en el brazo y aparte tiene hipotermia e hipopnea, me va a hacer sospechar de una intoxicación por opiáceos. Es decir, como vimos antes, por heroína, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Pues hipertermia y la piel seca. Esto nos recuerda el tema 1, que era el qué. Pues ese síndrome de ese golpe de calor y aquel en el que no me funcionaba el centro termorregulador, como puede ser una hipertermia maligna. ¿Qué más podemos tener? Que se me muerda la boca porque esté teniendo convulsiones o que tenga un raspetequial, es decir, que tenga una respuesta inflamatoria en la piel, que me pique y que sean como pequeñas manchas rojas, porque puede ser por una meningococemia, es decir, una meningitis que se ha complicado pasando a la sangre con bacterinemia, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿qué otros posibles trastornos o manifestaciones podemos ver? Pues una descerebración simétrica. Descerebración es cuando tengo estirados tanto los miembros superiores como los miembros inferiores de ambos lados, ¿vale? Por eso simétrica. ¿Esto porque puede ser? Pues a nivel del cuello, es decir, a nivel del tronco del encéfalo, a nivel mesencefálico, la protuberancia. Puede ser asimétrica. ¿Cuándo? Cuando se menciona solamente un lado y se me dé esa hernia transtentorial, es decir, se me ve lesionado desde un lado hacia el otro, ¿no? De forma indirecta, sería como el infratentorio que hemos dicho antes. Es decir, se me lesiona de forma directa un lado por ese edema y me va a comprimir el otro. Entonces vamos a verlo de forma simétrica. Un lado va a estar bien y el otro vamos a tener, el izquierdo va a estar bien y el derecho pues va a estar extendido, tanto los brazos como las piernas. En el de corticación el problema está más arriba, es decir, está a nivel del hemisferio. Y aquí lo que vamos a ver es flexión de los miembros superiores y extensión de los exteriores. Después vamos a ver que si os dais cuenta, este era lo típico de una hipertonía, en el que me estoy intentando como mantener de pie, ¿no? Porque para mantenerme de pie, como vimos creo que fue en el primer vídeo, lo que nos mantiene en equilibrio de pie era extender las piernas y contraer los brazos. Pues aquí estamos, ¿vale? Después tenemos el reflejo de retirada, es decir, que si yo te doy un pinchazo en el brazo, en la pierna, lo normal es que tú contraigas la pierna y me la quites. Para que eso funcione tiene que estar el arco reflejo bien, es decir, que tanto la vía aferente, es decir, la sensitiva funcione, como la motora, la eferente. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver convulsiones, que puede ser por epilepsia, isquemia, hipoglucemia, etc. Podemos ver también bostezo. El bostezo y el hipo son cosas a nivel respiratorio, por tanto, ¿dónde estará lesionado? ¿Qué estará lesionado? Pues el bulbo, que es donde está el centro respiratorio. El vómito estaba controlado por el cuarto ventrículo, que era donde estaban los quimiorreceptores, por tanto estará lesionado aquello. O una hipertensión craneal, que hemos dicho que habrá el vómito, que estaría el vómito en escopeta. ¿Qué más podemos ver? Pues arteritis, temblores, mioclonía, que eran por alteraciones metabólicas, ¿no? Intoxicaciones, isquemia, infecciones, alteraciones metabólicas, otra vez, hipercapnia, encefalopatía hepática, encefalopatía urémica, etc. Vale. Ahora, ¿qué alteraciones respiratorias podemos ver? Pues podemos ver, bien, la respiración de Cheyne-Stokes, en el que el paciente, que creo que en un vídeo anterior me equivoqué y dije de Kussmaul, pues no, es de Cheyne-Stokes, en el que el paciente lo que hace es que respira en plan hiperventilando y después se queda en apnea, para y después vuelve a hiperventilar. Esto lo que indica es que hay un problema a nivel metabólico o que está lesionado la corteza de los dos hemisferios, ¿vale? Cerebral.
Después podemos tener una hiperventilación neurógena central en el que está lesionado lo que viene siendo el tronco de encéfalo, el mesencéfalo y la protuberancia. Entonces va a haber respiraciones profundas, continuas, pero rápido y regular. Sería así constantemente. A la respiración de Kussmaul se da en acidosis con alteraciones metabólicas y puede ser, podemos ver que esa respiración del paciente en hiperventilación, como decís, pero no son tan profundas y el paciente estará incómodo por esa alteración metabólica. Después tenemos la respiración apnéusica, que básicamente que no respira, en plan, respira muy poco, se para y después vuelve a respirar poco, se para y vuelve, ¿vale? Gasping. Y después tenemos la respiración atáxica, en el que respira como le da gana. Muy rápido, muy flojo, se para, ahora respira normal, después vuelve a respirar fuerte, lento. Y es decir, una respiración totalmente errática, que hace lo que le da gana. Y eso es porque está lesionado el propio bulbo, es decir, el centro respiratorio por excelencia. ¿Qué es más grave de todo? Pues la respiración atáxica y después la apnéusica. Indica que estamos ante una situación muy, muy grave, ¿vale? Bueno, y ya finalmente vamos a terminar con las alteraciones a nivel de los ojitos. Entonces, ¿cómo vamos a explorar el nivel de conciencia gracias al ojo? Pues tenemos los distintos movimientos oculares. Tenemos por ahí, en primer lugar, el Robin ocular. Esto se mide haciendo la prueba calirométrica, es decir, lo de meterle el agua fría o caliente en el oído. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos esto, los ojos se tienen que mover los dos a la vez, para un lado y para el otro. Entonces, lo normal es que miren. O sea, lo que ocurre aquí es que los ojos miran para afuera, paran, y después mueren para adentro, paran, y después vuelven a mirar para afuera, paran, y así constantemente, ¿vale? ¿Esto por qué puede ser? Pues por una alteración metabólica. Pero el tronco encéfalo está bien porque veis que los ojos se mueven de forma coordinada. El bobión ocular es que el Romeo ocular me lo he inventado, ¿verdad? Creo que dijo que era eso, en plan, que era con la prueba calirométrica esta en el oído. Pero sinceramente, ahora que estaba pensando, no estoy segura. Creo que no, en plan, que lo hace de forma espontánea y ya está, ¿sabes? Después tenemos el bobión ocular, en el que se dan sacudidas rápidas a los ojos, que miran para abajo rápido y regresan lento a la posición media, es decir, bajan rápido y suben lento. Esto me indica un problema a nivel de la protuberancia. Ahora tenemos la desviación de la mirada conjugada hacia la lesión, para que sea más sencillo. Los ojos, cuando ahí tengo una lesión a nivel de cerebral, los ojos del paciente se me quedan mirando hacia el lado de la lesión, los dos. ¿Qué pasa? Que si yo le hago la respuesta oculocefálica, es decir, si le hago lo de los ojos de muñeca que dije antes, ¿qué pasa? Que desaparece esa lesión que se queda mirando para ese lado. Es decir, como que fija la mirada donde yo lo muevo. Eso significa que el problema está a nivel del hemisferio cortical, ¿vale? Por tanto, aparte de ver que desaparece ese problema, como está a nivel cortical, veré una hemiplegia en el lado contralateral. Pero si no desaparece, la lesión sigue mirando para el lado de la lesión, me le mueva yo la cabeza o no, la lesión estará en la protuberancia, ¿vale? Y también veré esa hemiplegia contralateral, porque todavía no hemos llegado a nivel del bulbo como para que se me vaya al lado homolateral, como dijimos anteriormente, porque era cuando se me decusaba, ¿no? Ahora, tenemos que también podemos ver una desviación desconjugada de la mirada, es decir, que cada ojo mira hacia donde le da la gana. ¿Eso por qué puede ser? Pues por una lesión a nivel del troncoencéfalo, de los pares craneales, o bien
del fascículo longitudinal medial. Y ya finalmente, si yo veo que esos ojos miran hacia abajo y hacia adentro, estará lesionado habrá una lesión en el mesencéfalo. Vale. Que era porque eso significa que el que está dañado es el sexto par, ¿no? Vale, que era el que miraba para afuera, por tanto se me mete para adentro y para abajo, ¿no? Ahora tenemos los reflejos oculares, ¿vale? Los reflejos oculares, lo que vamos a ver, el reflejo oculocefálico, que ya lo he dicho varias veces, lo del ojo de muñeca, que si lo hace bien es porque la corteza del cerebro está bien, el paciente está normal, pero si no lo hace es porque el problema estaba en el troncoencéfalo, como acabamos de decir. Y el óculo vestibular es lo de respuesta al calor y el frío, que ya lo hemos explicado también anteriormente, que era si te echo agua fría, mira hacia el agua fría, y si te echo agua caliente, mira hacia el lado contrario. Si te echo agua fría en los dos oídos, miras para abajo, y si te echo caliente, miras para arriba, ¿vale? Ahora tenemos los pacientes. Si tienen una lesión a nivel del hemisferio cerebral, los ojos van bien, entre comillas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la desviación tónica, es decir, la lenta, hacia el lado contrario, es decir, cuando mira, de hecho agua fría, miran rápido hacia la izquierda, porque en mi cabeza me he echado el agua fría a la izquierda, ¿vale? Mira hacia donde está el agua fría rápido y después vuelve normal hacia el otro lado. ¿Qué ocurre en la lesión a nivel del hemisferio cerebral? Que no miran rápidamente hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque como que el cerebro allí no ha llegado la información, no lo ha integrado a nivel sensitivo para decir, ¡hay frío! Y entonces no miras corriendo porque no interpreta que hay frío porque no te llega la información al sistema nervioso central. Entonces, mira lentamente, o sea, se da la desviación tónica, es decir, miras para el otro lado súper lento y ya está. Y no te tiembla el ojo ni nada. Pero sí, a nivel del tronco de encéfalo, la lesión está a nivel del nervio. Entonces, ¿qué ocurre? Que el problema es la fase tónica, no se da ese movimiento lento hacia el lado contrario, ¿vale? Porque como que no se da ese estímulo, se da este estímulo que miras para allá, pero después no vuelve lentamente para el otro lado, ¿vale? Porque el nervio es el que falla. Y ya tenemos a nivel de las pupilas. A nivel de las pupilas tenemos que la midriasis lo regula el tercer par craneal, que sabemos que si se lesiona, pues se produce la midriasis, y la miosis es cuando está lesionado pues, el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué estructura está lesionada si se altera la pupila? Pues el tronco de encéfalo. Y ahora vamos a ver qué asociación hay con cada forma de la pupila. Si la pupila está midriática, es decir, grande, pero responden a la luz poniéndose chiquitita, significa que me he tomado algo externo que lo está alterando, como vimos anteriormente la cocaína, que también puede ser anticolinérgica, la cocaína, ¿no? Porque lo normal es que estén dilatados, a no ser que yo la acetilcolina, que le libera el simpático para esto mismo, me lo contraiga. ¿Qué más podemos tener? Una miosis reactiva, es decir, que esté chiquitito el ojo, pero que responda a la luz. Cuando era chiquitito, ¿qué era? La heroína. Vale, ahora, si yo veo la pupila que está normal, así, en su sitio normal, la lesión está en el diencéfalo, es decir, el tronco de encéfalo está bien, ¿no? Después tenemos la midriática reactiva, está dilatada, pero no responde a la luz. Yo le doy la luz y no se pone chica. Eso significa o coma o muerte. En plan, mesencéfalo, coma o muerte. En plan, que hay una lesión a nivel ya más grave. Que la miosis esta es puntiforme, es decir, súper chiquitita. Pues, bueno, solamente tengo un ojo, ¿no? Es súper chiquitita, pues entonces estamos hablando de una lesión a nivel de la protuberancia. Y ahora, como hemos dicho, la miosis me lo va a provocar si hay una lesión del sistema nervioso simpático, en el midriasis si es del tercer par. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues si es del tercer par, lo que vamos a ver va a ser una midriasis, como es a nivel del nervio,
solamente se me va a lesionar uno de los nervios, no los dos, ¿no? Porque se está lesionado un nervio, igual que si se me lesiona la arteria que me irriga la punta del pie, se va a alterar esa arteria y no otra, ¿no? Entonces, como se me está lesionando solamente uno, veré esa midrasis unilateral. Y si es la vía simpática, como solamente se me está alterando esos nervios ciliares, ¿no? Con los axones simpáticos, solamente veré esa miosis que provoca el sistema nervioso simpático en uno de los ojos, el otro estará normal. Entonces aquí, en estos dos, veré esa anisocoria, ¿vale? Es decir, que cada ojo tiene un tamaño de la pupila diferente. Y ya lo último era esta tabla, ¿no? En el que tenemos la lesión supratentorial, que era cuando la afectación era directa en los dos hemisferios, e infratentorial, cuando uno se lesiona de forma directa y el otro de forma secundaria. La supratentorial, el daño está a nivel de los hemisferios, es decir, de los hemisferios cerebrales. Entonces estamos ante la respiración de Cheyne-Stokes, que era la de hiperventilo, me paro, hiperventilo. Los ojos van a estar en miosis y se pueden estimular. Los reflejos oculocerebrales y oculovestibulares, que es lo que acabamos de explicar del ojo de muñeca y lo de hecho agua en el oído, pues también. ¿Cuándo van a estar mal? Van a estar mal siempre si se altera el tronco del encéfalo, ¿vale? Que va a ser el infratentorial. Y el tono muscular y la postura, cómo va a estar si está lesionado la primera motoneurona, básicamente porque es a nivel superior, más bien, el supratentorial, aparte de ser una lesión directa, pues decorticación y espasticidad. Ahora, si es infratentorial secundario, que se ve afectado principalmente el tronco del encéfalo, veremos si en el mesencéfalo la respiración de Kussmaul, la taquipnea esa continua. Si se daña la protuberancia, veremos la apnéusica con el Gaspi. Y si es el bulbo, veremos la ataxia, atáxica, la que hacía lo que daba gana. ¿Qué pasa? Si se ve lesionado el mesencéfalo, que es donde estaba el tercer par craneal, que era el que producía midriasis, si se lesiona, pues veré midriasis reactiva. Si se daña la protuberancia o el bulbo, el tercer par está bien, por tanto estará en posición media, pero no responde. Ahora, como he dicho, los reflejos oculovestibulares y oculomotores van a estar dañados. ¿Y qué ocurre? Que si se daña el mesencéfalo, la protuberancia, veremos la descerebración porque la lesión está más para abajo, en el que están extendidos tanto los miembros superiores como los inferiores. Y si ya el bulbo, hay flacidez. Es decir, todo en los 4 miembros no es que estén hiperextendidos, sino es que no están muertos, en plan, han caído muertos, no se mueven, no tienen tono ninguno, ¿vale? Y ahora, pues ya está. Porque esto aquí, bueno, pues la midriasis, si es solamente de un lado, el daño está en el unco. Si esa midriasis bilateral, puede ser una transsectorial central. Y si es media, esa midriasis, la posición está en la zona del medio, pues entonces habremos una lesión a nivel del mesencéfalo, que era esto de aquí. Si está en posición media, si es bilateral, transsectorial central, y si no, si es de un solo ojo, será a nivel del unco, porque estamos afectando a uno de los nervios, solamente a uno de los nervios del tercer par. Aquí solamente uno de los nervios del tercer par. Aquí bilateral, vamos a ver que está a nivel en plan central, dañando de forma secundaria pues al mesencéfalo. Y si está en la posición media, es una lesión directamente del mesencéfalo, directa. Y ya está, ¿vale? Pues nada, ya hemos terminado, aleluya, y mucha suerte. Espero que se haya entendido todo. Y si no, pues ya me vais preguntando por privado o lo que sea. Mucha suerte, amores.